hoy, un pequeño aviso desde la Asociación Parasitológica Argentina. Ustedes ya, por lo que veo, la mayoría venimos participando de este ciclo que ha sido muy exitoso, sobre todo en términos de difusión y de comunicación de la parasitología. Pero hemos estado viendo, si estuvieron presentes en la charla de Matías de la otra semana, donde hicimos unos análisis, que nos pareció que podíamos todavía desde este lugar incentivar un poco más la interacción. Entonces hemos implementado, además de las charlas virtuales, en el mismo ciclo Parasitología en la Nube, una sesión o un ciclo de conversatorios. Estos conversatorios están más destinados hacia la discusión y hacia la investigación y tienen una modalidad, un formato mucho más abierto que las charlas, mucho más libre y quedan a consideración y organización de los participantes. Así que en la página de la APA está un pequeño reglamento para que quienes estén interesados en participar lo lean y se comuniquen con nosotros. Desde la asociación vamos a dar la plataforma, la difusión, ¿sí? Y todos los medios para llevarlos a cabo. A modo de ejemplo, si hay alguien que le interesa comunicarse con gente que hace cosas similares en otros lugares del país, o alguien que quiere hacer un muestreo con una cobertura geográfica más amplia, o alguien que quiere conocer a alguien de otro grupo, este ciclo de conversatorios va a brindar esa oportunidad de encontrarnos, juntarnos, charlar y proyectar actividades que nos integren como miembros de una sociedad. Así que bueno, dicho esto, a todos los invitamos a fijarse en la página, el reglamento, y cualquier consulta se comunican con nosotros a los mails de la sociedad. Bien, dicho esto, ahora sí, voy a presentar. Tenemos hoy el honor de presentar a dos personas en un esfuerzo de producción sin precedentes, porque hoy vamos a transmitir desde dos lugares, desde Corrientes y desde La Plata, en simultáneo. Contamos hoy con la participación de la doctora María de los Ángeles Gómez Muñoz, que es una becaria postdoctoral del CONICET y trabaja en el Laboratorio de Biología de Parásitos de la Universidad Nacional del Nordeste en Corrientes. Y también, como parte de la charla, hoy el doctor Bruno Fitte, del Centro de Estudios Parasitológicos y Vectores del CEPAVE, de la Universidad Nacional de La Plata y del CONICET, y también del Laboratorio de Inmunoparasitología de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de La Plata. Ambos nos van a dar una charla desde dos versiones o desde dos visiones diferentes, porque es la misma problemática, pero en dos situaciones diferentes. Así que no les voy a leer el título, voy a dejar que lo cuenten ellos, chicos, cuando quieran. Estamos. Bueno, voy a comenzar compartiendo la pantalla. ¿Qué pasó? ¿Ahí se ve? Sí, ahí se ve el navegador. ¿Se ve el PowerPoint? No, el PowerPoint yo no lo veo, por lo menos. Ah, ok. No se ve PowerPoint. Ahí voy de nuevo. Ahí está. ¿Ahora sí? Sí. Sí. Ahí, perfecto. Sí. Ahora sí. ¿Listo? Estamos. Sí, perfecto. Bueno, como lo dijeron antes, mi nombre es Ángeles Gómez Muñoz, trabajo en el Laboratorio de Biología de los Parásitos de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura de la UNE en Corrientes, y junto con Bruno, bueno, como también lo dijeron, que trabaja en el CEPAVE y en la Facultad de Ciencias Veterinarias de La Plata, queremos contarles acerca de nuestros trabajos que son similares, pero en dos ciudades distintas. Para ello, organizamos esta charla que la denominamos Parásitos y patógenos de roedores sinantrópicos
en ciudades capitales con diferentes problemáticas. Ambos le vamos a contar nuestras experiencias. La mía se dio en los casos de Corrientes y de Bruno en La Plata. Bueno, a modo de introducción les voy a contar, como sabemos que los procesos de urbanización desordenados conllevan a un crecimiento no planificado. Estos crecimientos no planificados crean asentamientos temporarios y permanentes que producen la construcción de viviendas precarias. Estas viviendas precarias aumentan las deficiencias sanitarias y conllevan a unas condiciones ambientales desfavorables. Estas condiciones ambientales desfavorables son un riesgo para la salud porque crean ambientes óptimos para la colonización de roedores y sus patógenos. Esto es un problema en la salud humana debido al estrecho contacto que existen entre los roedores y los seres humanos. Es así que esto nos lleva a plantearnos, a analizar la relación que existen entre los parásitos, los roedores y el ambiente. Perdón, ahí está. En cuanto a los parásitos que abordamos en este estudio, abordamos los protozoos, los helmintos y también vamos a abordar el estudio de las bacterias y los virus. En cuanto a los roedores, este estudio abarca los roedores urbanos más comunes, que son Rattus rattus, Rattus norvegicus y Mus musculus, los cuales se caracterizan por ser de distribución cosmopolita, poseen hábitos nocturnos, están asociados a la actividad humana y su hábitat está relacionado al domicilio y peridomicilio. A su vez, los roedores muride son reservorios de virus, bacterias, protozoos y helmintos de importancia zoonótica. Además, cumplen un rol importante como vectores de enteroparasitosis, como ser yardiasis, amebiasis y helmintiasis en general, transportando huevos y quistes desde las alcantarillas y basurales hacia los alimentos del humano. Esto lo llevan pegados a su pelaje o también en las patas. En cuanto al ambiente, sabemos que la riqueza y la composición de los ensambles de parásitos dependen de una serie de factores. En ambientes urbanos, las condiciones ambientales y estructurales juegan un rol fundamental en relación a la presencia de roedores y de la fauna parasitaria asociada, dado la proximidad en la que estos hospedadores, animales domésticos y el humano coexisten. ¿Cuáles son entonces los factores que influyen en la presencia de roedores y parásitos asociados? Los factores son varios. Por ejemplo, las condiciones estructurales deficientes, la concentración de basura, las zonas urbanas cercanas a cuerpos de agua, determinadas prácticas culturales y así también la cría no responsable de alimentos de animales de consumo. Entonces, con Bruno nos surgieron dos interrogantes, los cuales vamos a responder a lo largo de la charla. ¿Cuál es el primer interrogante? Queremos saber cuáles son los parásitos y patógenos de importancia zoonótica de roedores urbanos con diferentes grados de urbanización presentes en la ciudad de La Plata y en la ciudad de Corrientes. Otro interrogante que nos surgió es saber si existen factores del hospedador y o del ambiente que influyen en la presencia y o abundancia de los parásitos y patógenos. Para ello, decidimos abordar dos estudios, los cuales se dieron en áreas capitales de distintas provincias, pero el contraste se da principalmente por el grado de urbanización. El primer estudio que les voy a contar yo se dio en la ciudad de Corrientes y el que le va a contar Bruno se dio en el Gran La Plata. Ambos estudios abarcan 7 barrios con distintos grados de urbanización. Bueno, entonces, primero, como les dije, les voy a contar acerca de una parte del trabajo de mi tesis doctoral que se denominó Helmintofauna de roedores sinantrópicos de áreas urbanas y periurbanas de Corrientes. Para esta charla me propuse responder tres objetivos específicos, los cuales están relacionados a estudios descriptivos y a aproximaciones ecológicas. El área de estudio, como lo mencioné anteriormente, fue la ciudad de Corrientes, en los cuales mostré 7 barrios con distintos grados de urbanización. Estos barrios tuvieron distintas características. El ambiente altamente urbanizado estuvo dado por 2 barrios, por el barrio Aldana y por el barrio San Martín,
que se caracterizaron porque fueron vecindarios residenciales donde los edificios y la pavimentación fueron los elementos dominantes. Los espacios verdes abiertos están restringidos a jardines y plazas y el tipo de construcción dominante en esos barrios son casas, edificios, comercios y en algunos sectores también hay industrias. El siguiente ambiente lo denominé ambiente medianamente urbanizado y estuvo formado por dos barrios, el barrio Punta Taitalo y el barrio Quinta Ferré, que tienen como características que los dos están relacionados a cuerpos de agua. El barrio Punta Taitalo se ubica a orillas del río Paraná y el barrio Quinta Ferré es atravesado por un arroyo. Además, este ambiente se caracteriza porque los vecindarios poseen una baja superficie cubierta comparado al vecindario del ambiente altamente urbanizado, debido a que las calles no están pavimentadas, las casas están distribuidas espaciadamente y poseen la presencia de espontáneos parches de vegetación. Además, se caracterizan por las condiciones precarias de las viviendas y por un inadecuado servicio del sistema urbano, como la recolección de residuos, el mantenimiento de sanitarios y de cañerías. Por último, el ambiente escasamente y no urbanizado estuvo compuesto por 3 sitios. El primer sitio fue la Estación Biológica de Corrientes, que es una reserva natural. El segundo sitio fue el Campus UNE, que se ubica detrás de la Facultad de Ciencias Exactas y se utiliza para la plantación de paspalum, que lo realiza la Facultad de Agronomía. Bueno, y el tercer sitio fue la Laguna Paiva, que es una laguna que se encuentra a las afueras de la ciudad de Corrientes. Este ambiente se caracterizó porque fueron espacios abiertos representados por hábitats como bosques, matorrales, pantanos y terrenos inundables. Algunas de las áreas son públicas de recreación y otras son reservas naturales. La vegetación espontánea crece como parche de hierbas, arbustos y pequeños bosques con algunas especies en común con las reservas naturales. En cuanto al método de muestreo, como lo dije anteriormente, estuvo representado por 3 tipos de ambiente. Se utilizaron 2 tipos de trampas de captura viva, las trampas tipo Sherman y las trampas Tomahawk, como las jaulitas que las muestro en las fotos. Bueno, estas trampas se colocaron por 5 noches consecutivas durante 2 estaciones del año, fría y cálida, durante 2 años consecutivos. Y en total se utilizaron 50 trampas por sitios de muestreo. Las trampas se distribuyeron considerando las características del ambiente muestreado, ya que en los ambientes que eran urbanizados los colocábamos en los domicilios y peridomicilios, y en los ambientes no urbanizados realizábamos transectas y colocábamos las trampas separadas unas de otras por 5 o 7 metros más o menos. Y obviamente todo esto se hizo previa charla y acuerdo con los vecinos y con los responsables de las distintas áreas. En cuanto al procedimiento de los hospedadores, una vez que los roedores fueron capturados, fueron sacrificados según los protocolos recomendados y trasladados al laboratorio, donde se le tomaron las características del hospedador y se le tomaron las medidas morfométricas. Una vez que realizamos esta toma de datos, procedimos a la evisceración de los roedores. Colocamos las vísceras en distintas cápsulas de Petri separadas por sus distintos órganos, los observamos bajo lupa, colectamos los segmentos y los preparamos para la identificación. ¿Cómo hicimos esta identificación? Bueno, trabajamos realizamos estudios convencionales para cada grupo y utilizamos las claves taxonómicas específicas y la bibliografía específica para llegar al nivel de especie. También, para llegar a las aproximaciones ecológicas, realizamos análisis estadísticos a distintos niveles. A nivel de población componente, analizamos la prevalencia, la intensidad media, la abundancia media, y estos resultados los analizamos con las variables biológicas del hospedador y las del ambiente. También, a nivel de infracomunidad, estudiamos la distribución de frecuencias de riqueza específica, la distribución de frecuencias de intensidad, y a nivel de comunidad componente, analizamos la riqueza, la diversidad, la equitabilidad, la dominancia, entre otros análisis. Bueno,
En cuanto a los resultados, se obtuvieron un total de 244 roedores capturados, los cuales el 75% pertenece a la especie Ratus ratus y el 25% pertenece a la especie Mus musculus. De los 3 roedores anteriores que había nombrado, que abarcaba este estudio, en Corrientes se obtuvieron estas 2 especies, Ratus ratus y Mus musculus. Ratus ratus estuvo presente en los 3 ambientes, alto, medio y escaso. Sin embargo, Mus estuvo solo presente en el ambiente altamente urbanizado y medianamente urbanizado, en donde la mayoría de los ejemplares provenían del ambiente medianamente urbanizado. Bueno, en cuanto a los objetivos específicos que me propuse responder, el primero fue conocer la composición específica de la fauna helmintológica gastrointestinal de cada especie hospedadora. Entonces, en cuanto a la distribución de los helmintos, en Mus musculus obtuvimos una riqueza específica de 3 especies parásitas, con un taxón zoonótico que fue Hymenopletis diminuta. En cambio, en Ratus ratus obtuvimos una riqueza específica de 7 helmintos parásitos, de los cuales 3 taxones fueron zoonóticos, Taenia taniformis, Hymenopletis diminuta y Moniliformis moniliformis. En cuanto a la distribución de los helmintos por ambiente, se observa que en el ambiente altamente urbanizado se obtuvo una riqueza de 6 de las 7 especies de helmintos y estuvieron presentes los 3 taxones zoonóticos, Taenia, Hymenopletis y Moniliformis. En el ambiente medianamente urbanizado se obtuvo una riqueza de 6 especies de helmintos y 2 de los cuales fueron taxones zoonóticos, Taenia e Hymenopletis, y en el ambiente escasamente urbanizado se obtuvo una riqueza de 5 especies parásitas, de los cuales 2 fueron taxones zoonóticos, también Taenia e Hymenopletis. Bueno, esto a modo de resumen para contarles que entre los taxones, los nematodes fueron los dominantes, se obtuvieron un total de 3.317 individuos correspondiente a 4 especies. Entre los cestodes se obtuvieron 243 individuos correspondientes a 2 especies y entre los acantocéfalos se obtuvieron 17 individuos correspondientes a una especie. En cuanto a los nuevos registros, se registraron 6 nuevos registros para la provincia de Corrientes y 1 para la Argentina. Bueno, en cuanto a al segundo objetivo específico, me propuse identificar las especies parásitas de importancia zoonótica hallada en roedores urbanos de Corrientes. Entonces voy a pasar a describirlos. El primer helminto zoonótico es Hymenopletis diminuta, que como sabemos es un parásito cosmopolita. En Argentina se registran datos de dichos cestodes en Ratus ratus de Corrientes y en Ratus norvegicus de la ciudad de Buenos Aires. Además, otros estudios llevados a cabo en el país indican la presencia en humanos, especialmente en niños. Este helminto estuvo presente tanto en la especie Ratus ratus como en la especie Mus musculus y además estuvo presente en los 3 ambientes estudiados. También Taenia taniformis, como sabemos, es un parásito cosmopolita y en Argentina las larvas de Taenia taniformis fueron halladas en diferentes especies de Ratus y en Acodonazare, todos en la provincia de Buenos Aires. Asimismo, también se lo halló parasitando a humanos. Y el presente trabajo extiende la distribución geográfica a la provincia de Corrientes. Taenia taniformis estuvo presente solo en la especie Ratus ratus, pero estuvo también presente en los 3 ambientes estudiados. En cuanto a Moniliformis, Moniliformis moniliformis, también es un helminto cosmopolita, parásito de varias especies de roedores. En Argentina se conocen registros para esta especie parasitando a Ratus ratus y a Ratus norvegicus. También se lo halló parasitando a seres humanos. Y el presente hallazgo extiende su distribución geográfica a la provincia de Corrientes. Moniliformis moniliformis estuvo presente en Ratus ratus y solamente en el ambiente altamente urbanizado. Bueno, y por último, el tercer objetivo específico que me propuse describir fue
describir la fauna de helmintos halladas a nivel población componente, infracomunidad y comunidad componente, y relacionar estadísticos de los parásitos con atributos biológicos de las especies hospedadoras y las características del ambiente. Bueno, el primer hospedador, el primer roedor que voy a describir es Rattus rattus, el cual se capturaron 184 individuos con una prevalencia del 57% y una riqueza de 7 especies parásitas. En cuanto a la población componente, la especie Nipostronchilus brasiliensis fue el que obtuvo los mayores valores de prevalencia y de abundancia media. En cambio, Syphacia muris obtuvo los mayores valores de intensidad media. En cuanto a las variables biológicas, cuando analizamos las variables biológicas del hospedador y del ambiente, se observa que Heterachis espumosa, Trichiuris muris y Taenia taniformis presentaron prevalencias estadísticamente significativas al ambiente altamente urbanizado. Nipostronchilus brasiliensis lo hizo al ambiente medianamente urbanizado y Syphacia muris al ambiente escasamente urbanizado. En cuanto a la estación del año, Taenia taniformis presentó prevalencias estadísticamente significativas a la estación cálida. Y en cuanto a la edad, se observa que todos los helmintos, menos Syphacia muris, presentaron también prevalencias estadísticamente significativas a los roedores adultos. También hemos analizado el sexo del hospedador, pero no resultó ser un factor estadísticamente significativo con la presencia de estos helmintos. A nivel de infracomunidad, analizamos la distribución de las frecuencias de riquezas específicas y observamos que la mayoría de los roedores presentaron monoparasitismo. 33 individuos presentaron 2 especies parásitas y el resto, que son más o menos el 15% de los roedores restantes, presentaron 3 o más especies parásitas. En cuanto a la distribución de frecuencia e intensidad, se observan que la mayoría también de los roedores presentaron de 1 a 50 individuos parásitos y solamente 3 individuos presentaron más de 300 individuos parásitos. En cuanto a la comunidad componente, podemos observar que Rattus rattus hay una especie que generalmente domina la comunidad y esto se ve reflejado por el alto valor del índice de dominancia. En este caso, la especie dominante vendría a ser Nipostronchilus brasiliensis. En cuanto a la comunidad componente, cuando analizamos la distribución de frecuencia de las prevalencias, se observa una trimodalidad, de la distribución, ya que se observa a una sola especie con mayores prevalencias, a otro grupo con prevalencias medias y un tercer grupo con prevalencias bajas. Y cuando analizamos la correlación entre la prevalencia e intensidad media, el estadístico no resultó ser significativo. Sin embargo, podemos ver una leve tendencia a observarse las especies centrales, secundarias y satélites. En este caso, Nipostronchilus brasiliensis podría ser una especie central, ya que presenta los mayores valores de prevalencia e intensidad. En este caso, Heterachis espumosa, Hymenopletis diminuta y Taenia taniformis vendrían a presentar las especies secundarias y Syphacia muris, Trichiuris muris y moniliformis presentarían las especies satélites. Bueno, pasando a Mus musculus, podemos observar que se capturaron 60 individuos con una prevalencia del 18% y una riqueza de 3 especies parásitas. Cuanto a la población componente, en este caso, Heterachis espumosa fue quien presentó los mayores valores de prevalencia, intensidad y abundancia. Y lamentablemente, debido a la escasez de datos cuantitativos, no se efectuaron análisis estadísticos con las variables biológicas del hospedador y del ambiente. En cuanto a la infracomunidad, analizamos la distribución de frecuencia de riquezas específicas y observamos que la mayoría de los roedores parasitados, que fueron 10, presentaron una sola especie parásita. En cambio, un solo roedor estuvo parasitado por 2 especies parásitas. Y cuando analizamos la distribución de las frecuencias de intensidad, observamos que también la mayoría, 9 roedores, estuvieron parasitados por 1 a 10 helmintos y el resto estuvieron parasitados por más de 10 helmintos.
En cuanto a la comunidad componente, se observa que la riqueza de Mus musculus es baja y que una especie sería la dominante en la comunidad. En este caso, la dominancia estaría dado por el helminto de Pterakis espumosa. En cuanto a la distribución de frecuencia, se observa una bimodalidad de la distribución con una especie que presenta los mayores valores de prevalencia, que sería Pterakis espumosa, y el resto de las especies con prevalencias bajas. En cuanto a la correlación entre la prevalencia e intensidad media, el estadístico tampoco resultó ser significativo, por lo cual en este caso no podemos distinguir entre especies centrales, secundarias y satélites. Bueno, ahora mi compañero Bruno va a dar su exposición, va a contar su experiencia en el Gran La Plata, y como son estudios similares, vamos a dejar para el final las conclusiones y discusiones generales. Bruno. Hola, buenas tardes. ¿Ahí se escucha? Voy a ver si... Sí, se escucha, Bruno, tenés que proyectar. Bueno, buenas tardes a todos. Ahí voy a compartir pantalla entonces, así voy directamente. ¿Cómo sigue recién? A ver. No me aparece... Tenés que tener abierta la presentación. Bien, sí, la tengo abierta. Y en compartir pantalla, en ventana de la aplicación o en... Ahí está. No me aparecía el PowerPoint cuando iba a compartir. Listo. Ahí está. Todavía no apareció, pero... ¿Está? A mí no lo vemos. No. Pero será posible. A ver. Deja de compartir ahí y a ver, volví a tratar. A veces se traba un poco. Ahí dejé de compartir, ahora vuelvo a compartir entonces. Bien, a ver. Compartir. Ahí está el estar de nuevo. ¿Cómo? No, yo no la veo. Pero pareciera que tiene ganas. Pero ahí hice lo mismo que hoy, Mati. Bruno, me pasó lo mismo recién. Dejé de compartir, volví a cero y volví a intentar compartir pantalla y ahí me apareció el PowerPoint, como lo habíamos hecho hoy, que probamos los dos. Sí. Bueno, si no, Bruno, salís y volvés a entrar al Jitsi de último. Bueno, a ver. Ahí ya dejé de compartir de nuevo. ¿Qué cara? Sí. Hay marca que Bruno tiene, tiene poca. Claro, salgo y vuelvo a entrar. No sé. A ver, fíjate si ahora, o sea, sacando todo, a ver, tratemos otra vez. Vuelvo a intentar. Dale. A veces... A ver. Porque cuando lo probamos anduvo perfecto. Sí. Ahí compartí de nuevo. Ahí está. Ahora sí. Bueno, lo mismo. Ok. Sí. Ok. Perfecto. Perfecto, sí. Ya. Sí. No sé qué. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, voy a ir rápidamente a la exposición para no estirarme demasiado y después a lo último charloteamos. Bueno, ya fui presentado ahí por Juan y por Ángeles. Simplemente voy a dar paso a lo que fue, a una continuación de lo que venía diciendo Ángeles, pero aplicada a lo que fue nuestra experiencia en el área del Gran La Plata. Esto fue parte del proyecto de mi tesis doctoral, que surgió, el proyecto que surgió junto a otros proyectos como reacción a lo que fueron las inundaciones en la ciudad de La Plata en el año 2013. Así que bueno, como para arrancar, voy a ir por la introducción y la metodología bastante rápida, porque bueno, Ángeles ya ha hablado bastante de casi todo.
Entonces, en ese sentido, nosotros también nos planteamos un par de objetivos específicos bajo el paraguas de este gran objetivo general que Ángel ya mencionó, con una arista más descriptiva de identificación de parásitos y patógenos en el área de Gran La Plata y de aporte de nuevos datos morfológicos y de registro, y otra arista más que tiene que ver con aproximaciones epidemiológicas y con el análisis por ahí de las prevalencias y abundancias de los parásitos y patógenos hallados respecto a factores de las especies hospedadoras y o algunas del ambiente. Bueno, el área de estudio, como también ya venimos mencionando, fue en el área de Gran La Plata, que está formada por 3 partidos: el partido propiamente dicho de La Plata, el partido de Berisso y el partido de Ensenada. Nuestro estudio se dio casi exclusivamente en lo que fue el partido de Berisso, más un barrio, el partido de La Plata, más un barrio del partido de Berisso. Acá están un poco más detallados. Número 1 se dio una parte en el casco urbano. Como barrio número 2 fue el barrio de Abasto, donde una porción de este barrio forma parte del conocido cordón frutortícola de La Plata. Y luego en 5 barrios periféricos del partido de La Plata también, 4 de La Plata y 1 del partido de Berisso, que están dentro de los considerados barrios vulnerados y que son Malvinas Argentinas, La Latita, La Isla, El Retiro y El Carmen. Estos 3 últimos con la particularidad no menor de estar emplazados a orillas o atravesados por brazos de arroyos que corren superficialmente. Bueno, ¿qué se hizo en territorio? Primeramente fue plantear la problemática en el territorio, y esto se hizo a través de la participación en diferentes espacios comunitarios, como asambleas, charlas en centros comunitarios, talleres, y a partir de todas estas actividades surgió el ofrecimiento voluntario de muchas personas de los diferentes barrios para ofrecer a sus casas para que allí se hagan los muestreos correspondientes, los cuales se llevaron adelante estacionalmente durante 2014 y 2015, y se utilizaron trampas de captura viva y de captura muerta. Ya Ángeles estuvo ahí caracterizando algunas de ellas. Utilizaron Sherman de jaula y también de golpe, que fueron colocadas en cada uno de los hogares en los cuales se realizaron los muestreos. Una vez capturados los roedores, se llevaron a las instalaciones del CEPAVE, donde hubo determinación de la especie, sexo, peso corporal, medidas, y donde se extrajeron los diferentes tejidos y fueron conservados, dependiendo de la técnica que se iba a aplicar, en búsqueda del parásito o patógeno objetivo. A su vez, se calcularon diferentes índices ecológicos que fueron utilizados en el análisis de los datos para las aproximaciones ecoepidemiológicas que estuvieron relacionadas a la segunda arista de estos objetivos específicos. Que de cada una de las técnicas que se utilizaron vamos a hablar ahora ya en los resultados, cuando nos refiramos a cada uno de los parásitos y patógenos hallados. Yendo un poco a cuáles fueron los hallazgos durante esta experiencia, y teniendo en cuenta en primer medida la primera arista, o sea, los estudios más de índole descriptivos, se capturaron las 3 especies de roedores urbanos: Ratus norvegicus, Ratus ratus y Mus musculus, con las siguientes proporciones y con la siguiente distribución en los diferentes barrios. Las 3 especies fueron capturadas en los 3 barrios que están emplazados a orillas de brazos de arroyos, mientras que en los demás barrios se capturaron 1 o 2 especies de roedores. ¿Qué más? Una vez prospectados los organismos roedores, pudimos identificar 16 taxones parásitos patógenos de los siguientes grupos: virus, bacterias, protozoos y helmintos, 7 de los cuales son considerados como taxones zoonóticos, o sea que tienen implicancia en la salud humana, y 1 como taxón enzótico, ahí está en negrita, que es el Neosporus caninum, que tiene importancia veterinaria. Hay un par más de lo que no están marcados, que tienen importancia zoonótica, pero que no se focalizó el estudio en ellos porque fueron encontrados solo en un caso y se lo menciona como casos anecdóticos.
Así es como se distribuyeron los diferentes taxones en las 3 especies hospedadoras. Fíjense que la riqueza fue bastante similar en las 3 especies. Ratus norvegicus mostró 11 taxones, Ratus ratus 10 y Musculus 9. Hubo 5 taxones que estuvieron compartidos entre las 3 especies hospedadoras, 2 de los cuales, el Protozotoxoplasma gondii y la... ¿Pasó algo? No, seguí que ahí emprendió el micrófono, ahí se lo apago. Ah, perdón. 2 de las cuales, es raro porque no veo a nadie, estoy viendo solamente la pantalla. 2 de las cuales entonces decía el Protozotoxoplasma gondii y la larva del cestode Strobilocercus fasciolaris, larva del cestode teniformes, son considerados como taxones zoonóticos. A su vez, así es como estuvieron distribuidos los diferentes taxones en los barrios. Igual se muestra que hubo mayor cantidad de taxones en los 3 barrios emplazados a orillas de los arroyos, ¿sí? Y hubo 2 taxones, en realidad uno, Strobilocercus fasciolaris, que fue hallado en todos los barrios, mientras que Toxoplasma gondii se registró en todos los barrios, excepto en el casco urbano. Pasando particularmente a los taxones zoonóticos que fueron en los cuales focalizamos durante esta experiencia, en primer medida el Cantavirus seul, donde los roedores urbanos, principalmente el género Ratus, son considerados como hospedadores naturales de este virus, son agentes causales de la fiebre hemorrágica con síndrome renal. Y en Argentina se vienen reportando casos positivos de este virus en Ratus norvegicus desde la década del 80. Las técnicas que se utilizaron fueron la de ELISA y la de PCR convencional, que se llevaron a cabo en el Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas. Se encontraron casos positivos en las 2 especies del Ratus y en 3 de los barrios, en los 3 barrios emplazados a orillas de los brazos de arroyos. Esto fue el primer registro del virus en roedores urbanos en el Gran La Plata y a su vez el primer registro en Ratus ratus en Argentina, con prevalencias intermedias respecto a estudios previos, y aunque no se han detectado aún casos de fiebre hemorrágica con síndrome renal en humanos en Argentina, sí hay registros en otros países de América, como Estados Unidos y Brasil, lo cual indica un potencial riesgo en estos lugares en donde se detectó el virus durante este estudio. Yendo al caso de las bacterias, se pudo confirmar la presencia de 2 especies del mismo género, Leptospira interrogans y Leptospira bockpeterseni, y la potencial presencia del género Bartonella, ya que para confirmar estos casos se utilizó por un lado PCR real time, en donde hubo casos positivos, pero luego se utilizó la PCR convencional como criterio para confirmar los casos, y allí no pudimos detectar ningún caso positivo de esta bacteria, de Bartonella. Se utilizaron para ambos géneros las técnicas de PCR real time, como dijimos, y la de PCR convencional para la confirmación, y se realizaron en conjunto entre el CEPAVE y el Center of Disease Control and Prevention de Estados Unidos. Para el caso de Leptospira, sabemos que los roedores urbanos son conocidos como la principal fuente de infección de esta bacteria para el humano y otros hospedadores vertebrados, mientras que para Bartonella, los roedores son considerados como la principal fuente de infección de 10 especies, 4 de las cuales causan patologías en humanos. Esto es lo que mencionaba antes. Para el caso de Leptospira, por PCR real time tuvimos 18 casos positivos, y luego cuando se sometieron a PCR convencional, 13 se confirmaron como positivos, mientras que para Bartonella, a pesar de haber tenido 37 casos positivos por real time, luego, cuando se sometieron a PCR convencional, no tuvimos ningún caso positivo. De esta forma, para el caso de Bartonella, estuvieron presentes en 2 especies hospedadoras. Leptospira interrogans estuvo presente en Ratus norvegicus y Leptospira bockpeterseni en Musculus. Y a su vez estuvieron presentes en 4 de los barrios involucrados en el estudio. Ambas de las especies identificadas corresponden al grupo de las leptospiras patogénicas, y otro caso curioso es que Ratus ratus, a pesar de estar asociado con las mismas especies de leptospira que Ratus norvegicus, en este estudio no hubo casos positivos.
Por el lado de Bartonella, este es el primer estudio que se realizó en roedores urbanos en Argentina y los resultados negativos o PCR convencional se pueden deber a diferentes cuestiones. Por un lado, la alta diversidad de las especies de Bartonella y el desconocido nivel de especificidad de los marcadores genéticos que aquí se utilizaron, que los riñones no son los principales tejidos para la detección de esta bacteria, sin embargo aquí fueron los utilizados porque eran los que estaban en condiciones o disponibles y porque también obviamente existen antecedentes de detecciones de la bacteria en riñones. No es que se probó así de la nada misma. Por otro lado, por la distribución irregular que este taxón tiene. Por lo tanto, estudios en roedores en otras áreas son necesarios para obtener conclusiones por ahí un poco más rigurosas, pero lo que sí es cierto que a partir de los resultados de la PCR real time se puede hablar de una presencia potencial de la bacteria en estas áreas. Para el caso de los protozoos, el protozoo con importancia zoonótica registrado fue Toxoplasma gondii, el cual tiene distribución mundial, utiliza la mayoría de mamíferos y aves como hospedadores intermediarios y cuyos hospedadores definitivos son los felinos, incluyendo al gato doméstico. Sabemos que este protozoo puede causar patologías tanto en animales, en otros animales, como en el ser humano, y hasta el momento no había información disponible acerca de este parásito en roedores urbanos en Argentina. Las técnicas que se utilizaron fueron inmunofluorescencia indirecta, PCR, RFLP y cortes histológicos en conjunto entre el CEPAVE y el Laboratorio de Inmunoparasitología de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de La Plata. Toxoplasma se encontró en las 3 especies hospederas, como ya mencionamos hoy, y en todos los barrios, excepto el casco urbano. Es la primera caracterización molecular de Toxoplasma gondii en roedores urbanos en Argentina. Los genotipos secuenciados aquí ya fueron descritos previamente en Argentina en otros hospedadores, y se entiende que estas condiciones benefician la presencia de Toxoplasma gondii y permiten el desarrollo completo de su ciclo de vida y su establecimiento en el área, indicando un riesgo para la salud humana y animal. Y bueno, yendo a lo que son los segmentos de importancia zoonótica, ya Taenia teniformis, mejor dicho, su larva, Astrobilocercus fasciolaris, ya estuvo descrita por Ángeles previamente, así que rápidamente, solo voy a mencionarle que se usó también la técnica de microscopía estereoscópica y óptica y cortes histológicos, en el CEPAVE. Fue el único taxón que se encontró en todos lados y en todos los muchachos roedores y muchachas, y que bueno, el estar presente en tantos lugares y en todos los hospedadores sugiere una posible subestimación del diagnóstico positivo en humanos, el cual es bastante difícil porque hasta ahora solamente creo que se logra a partir de autopsias, ya que generan quistes a nivel hepático como en los roedores, y los valores aquí expresados reflejan un claro escenario en donde los roedores estarían jugando un rol importante como reservorios de este parásito. Para el caso de Hymenopletis diminuta y Rhodontopletis nana, también se utilizaron las técnicas de microscopía estereoscópica y óptica y también técnicas coproparasitológicas que se llevaron adelante en el CEPAVE. Para el caso de Hymenopletis diminuta se encontraron en las 2 especies del género Ratus y en 3 de los barrios involucrados. Lo mismo en Rhodontopletis nana se encontraron en las 2 especies de Ratus y también en 3 de los barrios, lo cual la presencia frecuente de Rhodontopletis nana indica una coexistencia humano-roedor, dado que el humano es el principal hospedador definitivo de esta especie. Otro caso, por ahí particular, es que Mus musculus no presentó casos positivos de ninguna de las especies, más allá de existir registros en otras regiones. Bueno, luego a su vez se identificaron otras especies que no tuvieron importancia zoonótica y de las cuales no focalizamos en esta experiencia de tesis doctoral, y otras que sí por ahí tienen importancia zoonótica, pero que solo estuvieron detectadas en solamente un caso, en alguna técnica, y por eso se las tomó como anecdóticas, que son las que ven ahí en los cuadritos, y aquí tienen un par de imágenes que logramos rescatar durante su identificación. Yendo un poco a la otra lista de las aproximaciones ecoepidemiológicas,
agarraron, se tuvieron en cuenta algunas de los factores pertenecientes a los hospedadores, que fue especie hospedadora, el sexo, el tamaño corporal como indicador de edad, y los factores ambientales de estación, la estacionalidad, y la presencia, ausencia de los arroyos atravesando a los diferentes barrios. Por un lado, para evaluar la composición y la abundancia del ensamble parasitario en los individuos hospedadores, se utilizó un análisis de correspondencia canónica y el software de RStudio. Y el único factor que explicó el ensamble fue el factor de especie hospedadora, mostrando un ensamble similar entre las dos especies de Rattus y a su vez siendo diferente del ensamble mostrado en Mus musculus. Por otro lado, para evaluar la prevalencia de infección de cada taxón parásito, así como de sus abundancias, para el caso de los helmintos, en cada especie hospedadora se utilizaron los modelos lineales generalizados y también el software de RStudio, en donde a partir del cual se obtuvieron algunas correspondencias con la estacionalidad, con la presencia o ausencia de estos arroyos, y una clara tendencia que se puede ver aquí en el gráfico, del aumento de la riqueza de parásitos y patógenos, así como de las especies zoonóticas, siendo los mayores valores en los 3 barrios que están emplazados o atravesados por los brazos de arroyos que corren superficialmente. De esta manera, teniendo en cuenta estos resultados observados, más los de Ángeles en Corrientes, pudimos de alguna manera responder a los interrogantes que nos habíamos planteado y que Ángeles bien mencionó al principio. El primero era de cuáles son los parásitos y patógenos, zoonótica de roedores urbanos en las ciudades de La Plata y Corrientes. Y aquí vemos que por el lado de Corrientes tuvimos 7 especies de helmintos asociadas a 2 especies de roedores urbanos, 3 de las cuales representan riesgo sanitario. En La Plata, 10 taxones de helmintos asociados a 3 especies de roedores urbanos, 3 de las cuales también representan importancia sanitaria. Y a su vez en La Plata se encontraron 3 taxones protozoos, 2 bacterias y un virus, 4 de los cuales son considerados organismos con importancia en la salud humana. Por el lado de los nuevos registros para Corrientes, 4 nuevos registros para la provincia y un nuevo registro a nivel nacional. Mientras que para La Plata, todos los hallazgos son nuevos para el área del Gran La Plata, y a su vez un registro del caso de hantavirus en Rattus rattus es el primer hallazgo para Argentina y América del Sur, y para otros 2, el caso de Neospora y Toxoplasma gondii, son los primeros registros en roedores urbanos para Argentina. Perdón, tomo un poquito de aire. Respecto al segundo interrogante, es si existen factores del hospedador o del ambiente que influyen en la presencia o abundancia de estos parásitos y patógenos. Tuvimos diferentes por ahí, en resumen, diferentes conclusiones y resultados. Para el lado de Corrientes se comprueba que todos los helmintos, con excepción de Syphasia muris, presentan valores de prevalencia estadísticamente significativos en roedores adultos. En Rattus rattus se observaron altas prevalencias en Enterachis espumosa, Trichuris muris y Taenia teniformes en los altamente urbanizados, en Hipotrogilos brasilensis en medianamente urbanizados y Syphasia muris en escasamente urbanizado, y que la estación cálida resultó significativa respecto a la prevalencia de Taenia teniformes. Y para el lado de La Plata, bueno, como mencioné hace poquito, que el único factor que pudo explicar la composición y abundancia del ensamble parasitario en los hospedadores fue el factor de especie hospedadora, mientras que por otro lado se mostró una tendencia a un aumento de la riqueza de parásitos y patógenos en barrios atravesados o establecidos al margen de arroyos que corren superficialmente. Y estos resultados también por ahí son un reflejo más, junto a otros muchos estudios que se han venido haciendo, de cómo determinadas características y decisiones también hacen que ciertos sectores de la sociedad, ¿no?, estén permanentemente más expuestos a un montón, a sufrir un montón de patologías. Bueno, más allá de estos resultados que tienen que ver específicamente con lo que nos planteamos para esta charla,
en cada uno de las experiencias o de los proyectos se tuvieron en cuenta también otras aristas. Para el caso de Corrientes, se realizaron estudios sobre 6 especies de roedores crisétidos del ambiente, que permitió identificar 3 especies de helmintos, una con importancia zoonótica, que fue teniformes, y luego también se trabajó en simultáneo con otros integrantes del laboratorio para obtener resultados parasitológicos de las poblaciones humanas en las mismas áreas de estudio. Y para el caso de La Plata, a su vez se realizó un estudio de percepción social junto a compañeros del campo de la sociología, para evaluar cómo se percibía socialmente esta problemática de los roedores y las patologías asociadas. Y por otro lado, se planteó un programa de intercambio de saberes y propuestas de acciones a nivel barrial que tiendan por ahí a mitigar un poco la problemática de las infecciones zoonóticas en los diferentes territorios, el cual se llevó a cabo en colegios secundarios de uno de los barrios que estuvieron involucrados en el estudio. Esto se los comento así nomás, o sea, no son parte de esta charla, pero si a alguien le interesa por ahí charlar sobre estos temas, pueden luego preguntarle a Ángeles o preguntarme a mí por los medios que les parezca. Bueno, y como para finalizar esta charla y no estirarme más, nos planteamos a lo último por ahí unas pequeñas reflexiones finales o unas pequeñas preguntas que por ahí van más allá de los resultados específicos de cada una de las experiencias, pero que creo que enriquecen a nuestra formación, y que se dan durante la experiencia o también a posteriori, una vez terminada la experiencia, que nos seguimos preguntando muchas cosas acerca de todo lo transcurrido durante nuestros proyectos. Y por un lado, el tema de si se puede trabajar en estas temáticas solos o solas, simplemente para remarcar por ahí la importancia de generar para este tipo de estudios que tienen una pata social por ahí muy importante, la importancia de formar equipos de trabajo, de apostar por la interdisciplinaridad, trabajar por ahí con compañeros profesionales de otros campos, ya sean de la psicología, de la sociología, del trabajo social, de la comunicación, de la medicina. Así también es necesario creo que articular con otros sectores de la sociedad, como son las áreas de gestión, ¿no? Y del Estado, que son por ahí las que también tienen la responsabilidad y la obligación de llevar adelante, ejecutar determinadas acciones cuando se les provee información. Y por otro lado, que creo que es fundamental, es la de articular también con sectores propios de la comunidad, como por ejemplo organizaciones sociales o sectores comunitarios, que son por lo general los que nos dan una perspectiva por ahí más acercada, más certera, de la realidad por ahí, de la complejidad de cada escenario, y a partir de las cuales podemos tener por ahí resultados más ricos en nuestros estudios también. Por otro lado, nos preguntamos por ahí como profesionales en el área de la parasitología, cuál viene a ser nuestro rol hoy en esta sociedad por ahí que viaja por ahí a velocidades de la luz, y tiene que ver por ahí con la importancia que sentimos en comunicar, ¿no? En también transformarnos un poco en comunicadores de los resultados que nosotros venimos obteniendo en estos estudios, y eso se logra ante asumir la responsabilidad de participar en espacios donde podamos generar intercambios sobre estos resultados que vamos obteniendo para que luego se puedan realizar en acciones, de traducir también nuestros resultados, y esto quiere decir que por ahí a veces todo lo que vamos obteniendo como resultados a través de prácticas más científicas quedan plasmados simplemente en trabajos académicos que a veces ni siquiera nosotros sabemos qué quieren decir. Entonces creo que es importantísimo asumir la responsabilidad y el compromiso de participar en espacios en donde podamos llevar esos resultados y realmente ponerlos sobre la mesa y discutirlos con las personas que por ahí sufren realmente de forma más intensa estas problemáticas. Y por último, una cuestión más que tiene que ver con la temporalidad, si es posible en el periodo de una tesis doctoral impulsar reflexiones o acciones que perduren en el tiempo, y tienen que ver por ahí con
la percepción de lo importante que por ahí es intentar impulsar o formar parte o articular en proyectos que tiendan a tener a perdurar en el tiempo, ¿no? Y también tiene un poco que ver con la primera pregunta en esto de articular, y creo que principalmente en este caso es con la pata de los sectores más a nivel comunitario, ¿no? De organizaciones sociales o de centros comunitarios, porque creo que ahí es donde se dan los proyectos que pueden llegar a perdurar en el tiempo y que pueden hacer que algunos resultados que parecen de ciencia básica o algunas reflexiones puedan materializarse y quedar para luego germinar y poder transformarse en acciones que realmente puedan llegar a generar cambios o mejoras en algunas de estas cuestiones que venimos planteando. Así que nada, eso es todo, no me estiro más y agradezco mucho al espacio y también agradezco particularmente a Matías por el otro día de la noche conectarse conmigo en el medio de la noche para arreglar unos problemitas técnicos que andaba teniendo. Así que bueno, muchas gracias, de parte mía y de Ángeles. Bueno, Ángeles y Bruno, muchas gracias. Muy interesante y muy buena la charla. Tenemos una serie de comentarios y preguntas que voy a pasar a leerles. Y bueno, ustedes las van a ir contestando. Algunas son para uno y otras son para los dos, me parece. Bueno, primero, Matías Merlo dice que los felicita por la presentación y pregunta ¿qué medidas de cuidados sanitarios se toman para los muestreos cuando hacen las capturas de roedores? ¿Se escuchó? No sé si se escuchó mi pregunta. Sí, se escuchó. Bueno. Sí, acá lo estoy leyendo también. Bueno, Bruno, ¿querés contestar vos o...? Dale, metele. Bueno, nosotros en cuanto a la captura de los roedores, bueno, tomamos todas las medidas de los protocolos recomendados. Nosotros lo que hacemos es capturar, bueno, los roedores en los barrios o en las áreas estas naturales, colocamos las jaulas en doble bolsas y ahí mismo ya vamos poniéndole unos algodones embebidos en éter, con la solución el líquido con el que identificamos. Nosotros en nuestro laboratorio tenemos un box especialmente diseñado para tratar a los roedores, para hacer la evisceración y todo esto, con campanas, y bueno, y nosotros obviamente nos cubrimos con máscara, con guantes, guardapolvos, y bueno, todos los materiales que recomiendan para el cuidado de los roedores. Bruno. Sí, medio, básicamente lo mismo que dice Ángel, tenemos en cuenta todas estas cuestiones de cuidados personales. También hay algo que se me mete y no puedo... Sí, por favor, si pueden apagar los micrófonos, no sé si hay alguien más que está interfiriendo. A ver ahora, Bruno. Sí, perdón, pues se me metía justo al lado de la oreja en el parlante. Que sí, básicamente lo mismo que dice Ángeles, tomamos todas las medidas necesarias en cuanto a los materiales que utilizamos y también para también cuidar a las personas que viven en los lugares a donde vamos a hacer las capturas, ¿no? Eso, a mí particularmente, y lo voy a confesar, es como que me da un poco de cosa el tema de la utilización por ahí de tanta tema de máscara o cosas que tapen mucho que parezcas un extraterrestre, un astronauta, cuando te estás metiendo por ahí abajo de la cama de una persona que duerme todos los días ahí a poner una trampa para un roedor, ¿no? Sinceramente me genera algo que me es difícil de manejar, así que por ahí todas esas cuestiones de las máscaras, y eso lo utilizaba por ahí más cuando iba a galpones, en las áreas rurales y eso, pero cuando me metía a las viviendas y a lugares por ahí más íntimos de las viviendas, sinceramente trataba de tener todos los cuidados, pero sin hacer uso
las máscaras por una cuestión más que me generaba una incomodidad. Eso. Bien, Gracias. bueno, gracias. Sergio pregunta, bueno, felicita por la presentación y pregunta para ambos si en el entorno sanitario se sabe de casos de Hymenopletis diminuta. Casos humanos, imagino. Ángeles, ¿por vos? Bueno. Contestalo, Bruno. Vale. Sinceramente, en el campo, ahora no recuerdo, creo que algo tenemos en la tesis de casos. Sé que hay casos humanos, pero no sé si específicamente están registrados acá en el barrio de La Plata. No recuerdo, por ahí Graciela, está por ahí. Sí. No, nosotros hemos encontrado Rhodentolepis nana, o sea, huevos de Rhodentolepis en materia fecal humana y en muchos de los lugares donde Bruno también hizo la pesquisa de los roedores, pero no Hymenopletis diminuta. Gracias, Gra. Bueno, gracias. Natalia Ciocia pregunta, bueno, felicita a Ángeles y a Bruno, y le pregunta a Bruno, ¿en base a qué muestra se diagnosticó Neospora caninum? Si a partir de suero. Perdón, ¿puedo responder la pregunta anterior? Sí, claro. Nosotros, después del trabajo de mi trabajo de doctorado, realizamos otros estudios en otros barrios con poblaciones humanas, ya parte de la postdoc, y analizamos materia fecal de niños, y sí, hemos encontrado Hymenopletis nana a partir de materia fecal en Corrientes. Eso no. Era para responder a la pregunta anterior. Pero me parece que perdón, la pregunta era Hymenopletis diminuta. Eso, Perdón, gracias. de Hymenopletis. Está bien. Perdón. Continuamos con la otra pregunta, entonces. Bien, la otra pregunta era entonces, ¿cómo se diagnosticó Neospora? Si a partir de suero, o sea, por serología, o por los músculos a través de la extracción de ADN. Esa pregunta creo que va a lo que hicimos nosotros. Y el único caso que se encontró fue un caso por serología. Bien. Bueno, Eliana Rivab dice, bueno, agradece las presentaciones y sí, pregunta si por alguna razón no incluyeron la determinación de triquinela, de especies de triquinela a partir de la musculatura de los roedores, porque hubiese sido importante por el valor zoonótico de estos parásitos. Bueno, en mi caso el trabajo abarcaba la mintofauna gastrointestinal. No me dediqué a otros. Pero bueno, sí, hubiera estado bueno. Lo podríamos incluir para los próximos estudios. Sí, en nuestro caso lo mismo. No, o sea, abarcamos más taxones. Sinceramente, hubo un pequeño intento en algún momento, porque en algunos de estos barrios que trabajamos hay cría de cerdos, por ejemplo, y llegamos incluso a hacer que algunas de las personas nos guarden pedacitos de musculatura cuando hacían el chacinado, y después, la verdad, no llegamos a materializar el estudio durante el proceso, pero sería algo súper interesante para poder hacer en algún futuro cercano. Muy bien, bueno. Sí, una serie de comentarios, felicitaciones, agradecimientos. Sergio dice que importante tema, las reflexiones sobre el rol del parasitólogo en la sociedad, que es tema para conversatorios, así que bueno, Sergio y Bruno se pueden poner de acuerdo e ir programando un conversatorio sobre estas temáticas. Yo quería decir algo respecto a eso justamente, quería preguntarle a los chicos
cómo las instituciones o los responsables de las instituciones podemos colaborar para lograr esa articulación de manera efectiva, porque siempre creo que, bueno, en el caso de Bruno, que ha trabajado en el CEPAVE, se lo ha estimulado a que establezca las relaciones, pero ¿de qué manera ustedes creen que nosotros tenemos que acompañar para lograr resultados en el corto plazo y para que a veces no quede en un plano de buenas intenciones y nada más? Bueno, eso lo hablábamos la otra vez con Bruno y con Rosario, y yo creo que desde el inicio, desde que uno forma los proyectos, ya ahí tendríamos que incluir a los sociólogos o incluir a las otras patas de los trabajos, y como que ellos también tomen ya, o sea, se comprometan, digamos, a ese trabajo y sea parte también de sus propios trabajos. Yo creo que desde que comenzamos a formar un proyecto ya deberían estar todos incluidos. No sé, Bruno, ¿vos qué pensás? Sí, Graf, yo creo lo mismo, o sea, lo hemos charlado esto un montón de veces y también son para cosas, para charlas por ahí largas y que tienen que ver también con que hay una mirada por ahí, hay diferentes corrientes acerca del rol por ahí de un científico a nivel social, ¿no? Hace poco en un congreso aún se seguía discutiendo si el rol seguía viendo como adeptos a esta postura de que cuando vas a trabajar en un lugar solo vas a tomar el dato y te vas y generás tu análisis, tu paper y chao. Y me parece que cuando se trabaja en estas temáticas creo que hay que encontrar una vuelta de rosca a eso, porque si no nos quedamos siempre sin resultados. Y me parece que desde lo institucional, bueno, particularmente desde el CEPAVE yo creo que hay un incentivo constante a esta articulación, pero también creo que es entendible porque lo que también tenemos que ser conscientes, creo que estos son problemáticas que son parte de una red mucho más grande y compleja, y en donde por ahí a veces se mete la frustración, porque por ahí vas con todas las buenas intenciones, y las personas también tienen otras prioridades en muchas ocasiones. Entonces, partiendo desde este entendimiento de que esto es parte de un montón de otras problemáticas que muchas de ellas son mucho más por ahí prioritarias y complejas, por ahí no creo que sea el camino incorrecto el que se está tomando a nivel institucional, al menos en el CEPAVE, que es el lugar que yo conozco, pero sí por ahí, no sé, estaría bueno plantear proyectos más duraderos también desde las universidades, algunos proyectos de extensión por ahí que son de un año. En un año por ahí es medio difícil como instalar una discusión sobre determinadas problemáticas en algunos lugares, así que por ahí también estaría bueno que existan programas ya de arranque que sean un poco más largos y de mayor articulación con las organizaciones en los mismos barrios. Lógico, que no se plantea a nivel de proyecto, sino de un programa que se articule con diferentes actores sociales y otras profesiones que lógicamente lleven el trabajo mucho más allá de los 3 años, 2 años o 4 años que dura un proyecto, ¿no? Que sea realmente una acción a nivel comunitario, pero a través de un programa sostenido en el tiempo. Sí, por eso, perdón, una cosita más. Por eso creo esto de la articulación con sectores comunitarios, porque tiene que, para mí, ir más allá de si el científico o no está, ¿no? Claro. Ahí, el científico o científica puede estar en una instancia de estos programas o de estas propuestas, pero luego lo importante es que ahí se perpetúen, en los trabajos que se dan en las bases, en los mismos territorios, que son así, creo, como se generan realmente o se han generado históricamente los cambios. Muy pocas veces han venido desde las academias o desde los mismos gobiernos a dar como soluciones así a los lugares que están por lo general afectados con estas problemáticas, así como con una varita mágica. Siempre se han dado por construcciones desde ahí mismo. Entonces creo que hay que articular con esos sectores.
Perfecto, gracias. Gracias. Muy bien, gracias. Bueno, acá Francisca Milano, más o menos en sintonía con lo que venían hablando, felicita por las presentaciones y consulta a Bruno sobre cómo fue la interacción con los sociólogos, cómo articularon y qué conclusiones sobre las percepciones de esta articulación. Bueno, hola Francisca, gracias. Mirá, esto se dio a partir, primero, de una inquietud que tuvimos ahí con Roy, con Gra, acerca de ir también a evaluar esto de ver qué estaba percibiendo la gente respecto a esta problemática, ¿no? Porque se dan un montón de charlas y se generan un montón de vínculos re lindos en ese sentido, y ahí articulamos con, bueno, yo tengo una amiga justo que es socióloga, estaba realizando una maestría en encuestas en la Universidad de La Matanza, así que a través de su contacto articulamos con su grupo y pudimos dar que ella nos ayuden con el diseño de estas encuestas. Y bueno, una vez que las diseñamos, nos explicaron, medios que nos dijeron cómo debería ser la toma de muestra, y en conjunto con amigos y amigas del CEPAVE, nos encargamos por ahí de patear los barrios que involucramos en esta parte del estudio para hacer las encuestas. Y bueno, las conclusiones fueron varias, pero en síntesis, o sea, si después querés como más detalladamente todo, te puedo pasar lo que tenemos del capítulo de la tesis o el trabajo que está ahora por salir publicado. Pero básicamente lo que se concluyó fue que hay una preocupación común acerca de ver a los roedores como transmisores de enfermedades, tanto para el humano como para otros animales. Y también estuvo muy correlacionado la percepción sobre los lugares en donde se observaban las ratas, sobre dónde vivían los roedores. Por ejemplo, en la parte que hicimos en el casco urbano, era dónde viven las ratas o los ratones. Y la mayoría te decía, y en las cloacas. Era más como que se llegó a la conclusión de que era más por un conocimiento por ahí teórico, de dónde viven las ratas y eso. Sin embargo, cuando ibas al barrio, donde estaban todo el tiempo viendo ratas y conviviendo dentro de sus casas, le preguntabas, ¿dónde viven las ratas? Y viven acá, abajo de la cama, o viven ahí en la cosa, en la cena. Entonces, se dieron un montón de conclusiones que complementaron muy bien al estudio parasitológico, pero que si querés, te digo, con más detalle después te puedo contar o pasar la información por otro medio. Sí, bueno, muchas gracias, Bruno. Muy, muy claro, y sí me encantaría tener el trabajo cuando se publique, porque nosotros con Ángeles y nuestro grupo estamos incursionando, digamos, en esa cuestión para diseñar actividades educativas, y la percepción es fundamental para ponernos en la misma sintonía, hablar el mismo idioma. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, muy bien, gracias. Sergio hace una recomendación sobre el hecho de que los roedores vehiculizan una importante serie de patógenos vía aerosoles y que hay que tener mucho cuidado en las prácticas, ¿sí? Y hacer los cursos de bioseguridad. Lucila agradece también y pregunta sobre cómo fue la planificación de los muestreos, cómo seleccionaron las zonas, cómo se contactaban con las personas para coordinar y si tuvieron mucha pérdida de trampas. Bueno, comienzo, Bruno. Bueno, en mi caso, a ver, voy por parte. ¿Cómo seleccionamos las zonas? Bueno, en primer lugar, yo caractericé las áreas de estudios. Las caractericé según bibliografía que tenía disponible. En mi caso fue una bibliografía de Cavia del año 2019. Y según cómo caracterizaban las zonas, elegí en Corrientes los barrios que se adecuaban a esas características. Después, ¿cómo seguía? ¿Cómo se contactaron con las personas? Nada, fuimos a los barrios y empezamos a contactar casa por casa, empezar a comentarles, primero a presentarnos, decir, bueno, que nosotros éramos estudiantes del doctorado, que somos biólogos, que estamos haciendo un trabajo desde la universidad,
Y bueno, y así, charlando gente casa por casa, nos fueron permitiendo colocar las trampas. Y sí, y si tuvimos pérdida de trampas, sí, tuvimos muchas pérdidas. En las mismas casas donde colocábamos las trampas, yo particularmente colocaba siempre 5 trampas por casa. O sea que yo sabía que yo colocaba, ¿no?, 5 noches consecutivas. Yo sabía que durante esas 5 noches, si retiré 3 roedores, me quedaban 2 jaulas por retirar vacías. Y cuando iba al final del muestreo, les pedía que por favor me devuelvan las 2 jaulas y me decían que no, que ya me las habían entregado todas, por dar un ejemplo. Y en el caso de la estación biológica, por ejemplo, que es una reserva natural, yo coloqué ahí las trampas pensando que iba a ser un lugar seguro, pero lamentablemente tampoco se tiene registro de cuáles son las personas que entran y salen de ese lugar, así que de ahí también, siendo una reserva ecológica, también me han robado jaulas. Así que sí, tuvimos durante los 2 años, tuvimos varias pérdidas de jaulas, de trampas. Bueno, por nuestro lado, por el lado de la gestión de los barrios, o la elección de los barrios, la verdad que recorrimos varios barrios aquí de la periferia del Gran La Plata, digo, para la selección de los barrios por ahí periféricos. Y luego teníamos ya contactos para articular con centros de extensión de la universidad, por ejemplo, o con otros centros comunitarios, y a partir de la articulación con ellos o con referentes barriales, fue que empezamos a organizar talleres o a formar parte de asambleas o de espacios comunitarios acerca de la idea, ¿no?, de la propuesta. Y bueno, ahí en torno a eso y a las facilidades de gestión por ahí, fue que se seleccionaron los barrios. Tratamos de tener así, como que algunos tengan la particularidad de estar emplazados a orillas de arroyos y otros no, para medio poder comparar, más que nada porque el proyecto había salido a partir de lo que fueron las inundaciones del 2013. Y por el lado de las trampas, mirá, que yo recuerde, no perdimos ninguna trampa. No sé si Ros se acordará de algo que anda por ahí, pero nosotros colocábamos también 6 trampas por día en cada casa, y que yo recuerdo, habremos perdido 1 o 2, pero no más, por suerte. Sergio comenta en realidad que la bibliografía en general dice que es infrecuente la patología humana por Hymenopletis diminuta. La presencia en roedores es un dato importante. Y se establece acá un comentario con Daniel que le comenta que diminuta va por pulgas y Nana va en directo. Natalia Ciocia agradece los comentarios a la pregunta anterior y pregunta, dice, observé que estuvo presente, era Neospora creo la pregunta que había hecho, o se observó que estuvo presente en las 3 especies o si vio mal en el gráfico. Sí, solamente, Nati, fue un caso en un mus musculus, no fue en todos los casos, quizás te confundiste por los colores. Bien. Bueno, hay montones de agradecimientos. Felicitaciones, chicos, por las charlas. Sergio comenta que también por coleópteros, sí, siguen con el ciclo de vida así de las Hymenopletis. Julia Díaz los felicita y comenta a toda la audiencia que está próximo a salir el próximo número de la Revista Argentina de Parasitología, con artículos muy interesantes, y está invitando a toda la audiencia a colaborar o a presentar trabajos para el próximo número. Leonora Kosuski comenta que ha encontrado Hymenopletis diminuta en 3 casos humanos. Me perdí porque discúlpenme, pero cuando alguien me escribe algo se me corre todo. En 3 casos humanos sobre miles de coproparasitológicos, o sea que con muy baja frecuencia. Son todos comentarios. Alejandra Rosín dice que quizá los sociólogos, educadores y comunicadores deberían ser incorporados a los institutos.
Matías pregunta si se le hizo alguna devolución de los resultados a las personas de los barrios donde se hicieron las investigaciones. Sí, en nuestro lado sí, seguimos participando luego en talleres donde se contaron en los diferentes barrios acerca de los resultados obtenidos. En algunos de los barrios, de hecho, bueno, en este que se hizo el programa educativo, se plantearon varias acciones que estuvieron muy buenas, y en otros se tomó como complemento a acciones que ya se venían dando, muy zarpadas, relacionadas por ahí a la gestión de los residuos en áreas donde, por ejemplo, no pasa el camión, y que los vecinos y las vecinas pudieron tomar esta información para utilizarla respecto a esos proyectos y acciones que ya venían generando. Y a su vez también se tuvieron reuniones y se intercambió la información con diferentes secretarías y ministerios del Estado, pero bueno, eso siempre por ahí es más complicado para que se den acciones concretas desde ese lugar, más en estas áreas. Bien, esa era la pregunta siguiente de Viviana Randazzo, que preguntaba lo mismo con respecto a las autoridades sanitarias, que es lo que acabas de responder. Bueno, por nuestra parte, en uno de los barrios, que fue el barrio Punta Taitalo, nosotros realizamos trabajos de extensión universitaria, y sí, fuimos a trabajar también en la única escuela que hay en ese barrio. Es una escuela primaria muy, muy precaria, y bueno, ahí hicimos trabajos, talleres también sobre parasitosis y educación ambiental, pero fue en uno de los 4 barrios que trabajamos. Perfecto. Bueno, muy bien, chicos, muchas gracias. No sé si quieren agregar algo más, Ángeles y Bruno. Si no, si hay alguien del público que quiera decir algo. Aplaudirlo, sí. Muy bien, bueno, entonces sí, habilitamos los micrófonos y les vamos a dar un fuerte aplauso a los chicos por la excelente charla. Que sigan trabajando con entusiasmo y con compromiso, que eso es lo más importante. Bueno, muchas gracias. Queríamos agradecer nada más por la invitación, y bueno, y queríamos agradecer a todos los que colaboraron para realizar este trabajo, que son muchos, pero bueno, eso, nada más. Y a Bruno, que muy buen compañero de trabajo, y a Ro, que estuvo escuchándonos por horas los trabajos. Nada más. Bueno, nada, gracias a todos. Daniel está con la mano levantada también. Si quiere hablar, puede hablar, Daniel. Ah, no lo vi. Hola, hola, hola. Bueno, pero ya estuvieron los aplausos. Voy a hacer una pregunta para que los volvamos a aplaudir otra vez. Podés. Bueno, tanto Bruno, lo había escrito mucho más arriba, a las 18:03, pero seguimos de largo, así que no hay problema. Felicitaciones tanto a Bruno como a Ángeles, porque me encantó la presentación y además el trabajo que hicieron, además de ser biológicamente o profesionalmente de alto riesgo, me pareció excelente tanto los resultados como las proyecciones de los trabajos. Lo que había preguntado era simplemente si se conocía en particular, dada la casuística que encontraste, Bruno, de Toxoplasma gondii en las 3 especies de roedores en el medio periurbano, si conocés datos sobre casuística o prevalencia o seroprevalencia en gatos allá en La Plata sobre Toxoplasma gondii, por ahí Cecilia Venturini o la gente de La Plata puede llegar a tener, como para cruzar y poder cerrar por lo menos una de las vías probables de transmisión del ciclo. Sí, ahí Ro levantó la mano. Sí, Ro, dale. No, perdón, no, que justo era como que se sumaron varias cosas ahí que iban de la mano, porque iba a agregar un poco eso, Bruni, pero contalo vos, que tiene que ver con el cruzamiento de los datos, cómo esto llega a las distintas
estamentos gubernamentales, y hubo un intento, que Bruno ahí medio lo esbozó, hubo un intento con distintas secretarías sanitarias y, bueno, del ministerio, y que justamente iban más que nada a mostrar los datos que se tenían de toxoplasma y empezar a cruzar los datos con humanos, porque de hecho ellos los tienen desde las salitas, desde las distintas salitas. Claro. Entonces un poco nuestra intención era empezar a explorar un poco ese cruzamiento para ver si en realidad nosotros podríamos proponer esta cuestión de una denuncia, entre comillas, obligatoria en los casos humanos, como para ver un poco cómo, porque si está tan presente en los roedores, en una prevalencia tan alta, de alguna manera está indicando que en humanos debe estar subestimado también su detección. Entonces, bueno, lo intentamos con Bruni, pero bueno, también nos agarró el cambio de gobierno. No sé, Bruni, si querés explayarte un poco más, que también iba otra de las preguntas que leí por ahí. Pero bueno, el intento vino por ese lado y bueno, es como que primero la persona con la que vas a hablar a los 2 meses ya no está más y un poco así como que los intereses van variando y bueno, nada, te encontrás un poco en esas... Gra tiene una experiencia muy larga también en esas cuestiones y cuando realmente nosotros vamos por el lado de los ratones, o sea que imagínate, cuando intentan hacerlo por el lado de humanos tampoco hay mucha oreja dispuesta, así que por nuestro lado menos, pero la realidad es que se hacen muchos intentos y bueno, nuestra experiencia en ese sentido no fue la mejor, pero el intento está y supongo que bueno, va a seguir estando. Eso nada más quería agregar. Pero Bruni, vos explayate un poquito más, seguro que podés agregar algo. No, creo que no tengo nada para agregar, o sea, eso. Bárbaro, sí, estuvo el intento, la verdad, el dato sobre los gatos domésticos en este caso, no los tenemos en estos barrios. Como dijo Ro, se intentó una articulación por ahí para que se puedan generar estos estudios, abrirlo de los roedores. Pero bueno, es algo que queda pendiente también y que está bueno siempre tenerlo en cuenta para poder, como decís vos, ver el tema del ciclo del toxoplasma, siendo que tiene una importancia zoonótica bastante importante. Yo creo, perdón, pero creo que, Daniel, hola, ¿cómo va? Yo creo que también el laboratorio de inmunoparasitología de veterinaria se ha sorprendido con este hallazgo, porque si bien ellos vienen trabajando en toxoplasmosis hace muchos años, desde el aspecto de la respuesta inmune y demás, nunca habían trabajado en roedores como los aportes que ha dado este trabajo. Así que supongo que, bueno, Bruno va a seguir adelante a través de sus investigaciones en la postdoc y demás, y van a hacer preguntas que seguramente se van a responder y van a poder desarrollar desde el mismo laboratorio, desde el LAIMPA, ¿no? Así que yo tengo esperanza de que eso va a seguir su evolución con muy buenos resultados. Bueno, muchas gracias, Graciela. Bueno, muchas gracias a todos y a todas, especialmente a los disertantes y a toda la audiencia. Damos entonces con esto por terminada nuestra charla de hoy. Los esperamos a todos la semana que viene en nuestro ciclo y esperamos propuestas para los conversatorios. Buenas tardes y un fuerte aplauso para despedir a los chicos que estuvieron fantásticos. Muy bien. Chau, chau. Adiós, gracias. Adiós, chau, chau. Ahora no escucho. ¿Puedo sacar esto? Ah, sí, claro. Chau, chicos, buenísimo todo. Chao, Nos vemos. Chau, Chao, chau. Gracias. Ahí mando los Adiós. Chao, chicos. Nos vemos. Chau a todos.